10 en la mañana. Estamos listos para discutir las noticias más importantes. Bueno, adelante, compañero Matos. No, yo te puedo mencionar que vi y fue un reto a la valentía, al amor a un lugar. Vi esta familia puertorriqueña que está aquí en la islita donde está el volcán. Soufrière, ¿verdad? En su proceso de actividad. Y este reportaje que vi de esta familia boricua que está allí, hermoso, uno de sus hijos mayores, o el hijo mayor, dedicado a ayudar a los demás. Llevan 21 años allí. Yo sé que mucha gente también, igual que yo, lo vio. Y la boricua, ¿verdad? La esposa, decía que no está en los planes moverse de allí, que esperan, ¿verdad?, que todo vuelva a la normalidad y que en el proceso, un proceso difícil, pero que no planean irse. Yo decía acá entre mí, tú tienes que estar bien arraigado con unas raíces tremendas en un sitio donde ya la naturaleza ha puesto el ambiente muy hostil, no tiene fecha de expiración cuando se calme. Los expertos dicen que puede estar activo durante un año. Wow. Y tú dices, wow, ya el nivel de cenizas que cae, tienes que estar encerrado en tu casa todo el tiempo, con mascarilla, o sea, una situación, aparte de que pudiese hacer erupción. ¿Por qué te quieres quedar ahí? Y imagínate, tú sabes que los seres humanos es interesante cómo reaccionamos ante distintas situaciones cuando ya tenemos unas raíces en un lugar que se nos hace difícil, ¿verdad?, irnos. Yo sé que toda su vida está allí, 21 años es una vida, 20 y pico de años tienen mis hijos. Yo sé que sus raíces ya están allí, la forma de vida, etcétera. Veo que están sirviendo a la comunidad y que se han dedicado a eso. Yo estaba impresionado con esta familia y se veían con una paz y con una calma impresionante. Probablemente piensan que donde quiera hay un riesgo. Acá se corren el riesgo de huracanes, en otro sitio de tornados, en otro sitio de los temblores, ¿verdad? Probablemente. Y es cierto. Y es cierto, pero que esto es algo muy dañino, el estar utilizando mascarillas por la alergia y el asma que provoca estas cenizas, ¿no? También es un riesgo. Pero no es un apego irracional. Bueno. Pues no sé, fíjate, no me atrevo a estirar el chicle hasta ahí. O es que es una misión ya, de repente. Yo creo que todos los seres humanos también en un momento pensamos en que la cosa se va a calmar. Y que, como en ocasiones anteriores, aunque no tengo la data en este momento, no es la primera vez que ese volcán está activo. En años anteriores lo ha estado. Y no sé, yo creo que los seres humanos dentro de nosotros abrigamos una esperanza de que todo vuelve a la calma y de que vamos a poder continuar. Y que no son los únicos que están viviendo en riesgo. Por ejemplo, la falla de San Andrés. Hay gente que, yo vi la película y yo me horroricé muchísimo, y estar ahí, yo digo, ¿y qué tal si hoy, tú sabes, cosas que se le vienen a la mente cuando uno viaja? Los que viven allí están acostumbrados a eso, ¿no? De hecho, tiemblan y ni se dan cuenta todos los días y ni se dan cuenta ya. Sí, viven de manera normal. Sí. Esa capacidad tremenda que tenemos de acostumbrarnos. Y hablando de volcanes y de fallas, los vientos de lockdown, que ¿a ustedes les está dando duro esos vientos o los sienten suavecitos? Mira, nosotros comenzamos un proyecto que ya yo lo dije aquí, que es para darle online, ¿verdad?, acceso online a los niños. Y ayer me llamaron 2 compañeras un poco estresadas, inclusive desde hoy ya no quieren ir. ¿De veras? Sí, porque está afectando mucho a la salud emocional del pueblo, de verdad. Desde hoy, y son personas que leen, que están instruidas. Y me dice, mira, si tú me excusas hoy, yo tengo los nervios, o sea, no puedo ir. ¿De veras? ¿Sí te digo? Dos compañeras. ¿Los sí. nervios descontrolados? No puedo Exactamente, porque dice que si van a cerrar completo, porque lo que se habla es de 10 días corridos, un lockdown, tú sabes, completo, como nunca, porque ¿cuánto fue la otra vez? ¿Fueron más de 10 días? Sí, yo creo que sí. Sí, fueron más de 10 días. Un mes. Pues entonces está tensa, como que dice, entonces quiere decir que vienen por ahí, ¿verdad?, muchos más casos, y está un poco tensa. Yo creo que todo el ambiente se ha preparado, Pierluisi, como gobernante, en mi opinión, desde el punto de vista de la publicidad, desde el punto de vista de lo que los medios van creando, la responsabilidad que cae sobre sus hombros, hasta donde se ha elevado la vara de la manera en que se ha llevado la información. Están hablando la clase médica fuerte y claro. Yo creo que él no le queda otra alternativa, aunque en lo personal no quiera, en términos de lo que es ya la presión creada.
se ve obligado a tomar una decisión que vaya. ¿Hasta dónde va a cerrar? Pues lo que no sabemos. Pero yo personalmente pienso que sí, que lo va a hacer. Yo también pienso. Porque no tiene otra alternativa, porque le achacarían un nivel de responsabilidad impresionante, y ningún gobernante va a estar dispuesto a pagar esa factura ante el pueblo. Fíjate cómo es lo que es la data y la mente, ¿verdad? La combinación de ambas cosas. Ayer, un amigo pastor, una persona muy, muy fuerte emocionalmente y espiritualmente, claro, el pastor, pues me dice: tengo 5 amigos pastores que están enfermos con COVID, y estoy bien preocupado. Y eso me chocó fuerte, porque uno a veces, ¿cómo se dice? A veces la gente que te rodea son anclas para uno, ¿no? Claro, uno los ve como figuras. Sí, claro. Exacto. Claro. Y verlo así, como que dije, entonces, ¿cómo se dice? Lo vi que entonces ahora está más recio con el asunto de los cuidados que hay que tener, pero lo vi como poco maniatado, o sea, ¿me sigue? Okay. Entonces eso me chocó, me afectó un poco, y dije, wow, lo que es la data y la mente, ¿no? Tiene 5 amigos pastores y o sea, todo el susto y miedo que no tenía en un año y 3 meses le dio ahora. Pero te pregunto, ¿esos compañeros pastores están en alguna condición ya de cuidado? No, ni siquiera hospitalizado, pero... Ni siquiera hospitalizado. Exacto, pero sentirse rodeado de amigos, de pares que están infectados, ¿no? Pues de repente lo puso muy mal, y eso entonces como que me chocó a mí, y dije, wow, hay que bregar. Pero lo que quiero decir, uno brega también con el asunto de la mente. Claro, la mente es muy poderosa, y yo creo que debemos enfocarnos, o sea, por lo menos es lo que yo utilizo para mí. Una cosa es un diagnóstico positivo, donde no hay enfermedad, donde no hay signos y síntomas en la persona, y el diagnóstico positivo es eso. Tú guardas cuarentena, o sea, sigues el proceso recomendado, punto. Guardas cuarentena, te separas para no infectar a nadie, pero si no tienes la enfermedad, si no tienes ni siquiera fiebre, no tienes nada, estás bien, como tantos casos, ¿verdad?, que también conocemos, pues ¿por qué dejar que la mente corra? Sí. O sea, para muchas personas yo creo que parte de la fatiga de este proceso es precisamente ese, que piensan que un diagnóstico positivo es sinónimo casi a estar en emergencia o posiblemente morir. Y yo creo que podemos manejar el pensamiento de que si salgo positivo en una prueba, no me va a pasar nada. ¿Verdad? Me voy a cuidar, voy a seguir las recomendaciones, voy a guardar la cuarentena. Ya hay un montón de medicamentos. Me decía el doctor que traje el lunes, Carlos Rivera Vázquez, el infectólogo, que al principio era solamente Remdesivir el que estaba disponible. Ahora hay un montón de medicamentos más que se han añadido al proceso, y la mayoría, la enorme mayoría, el 99 y pico % de las personas que se contagian con COVID sobreviven al COVID. O sea, ni siquiera llega un 1% de fallecimiento, y esa data no la podemos pasar por alto a la hora de nosotros mantener una calma. Sí. ¿Verdad? Estoy viendo una noticia que dice que los médicos están pidiendo mayores restricciones, pero sobre todo para tratar de controlar las hospitalizaciones en edades jóvenes, que aparentemente son los que más se están contagiando. O sea, a eso es que se debe el lockdown sobre todo, ¿no? Me imagino, digo, los aires de los vientos de lockdown, de las hospitalizaciones. Que los pariseos y las playas y las cosas se despejen un poco, ¿no? Por ahí va. Por lo menos es lo que yo escucho a la clase médica mencionar más o enfatizar más, y a los infectólogos, etcétera. Aquí hay ya varias organizaciones que van en esa dirección, y eso es lo que expresan, ¿no? Que se terminen las actividades de los fines de semana que aglomeran gente y donde la gente pues no se cuida, no usa mascarilla, etcétera. Pero fíjate, a eso iba, hay una, si me permiten, hay una asociación acá, ¿verdad?, que emitieron un comunicado de 10 páginas. Y precisamente lo que ustedes están diciendo es lo que ellos afirman. Dicen que el gobierno debe tomar medidas inmediatas y agresivas, pero ellos hablan de cierre parcial de servicios no esenciales y cancelar actividades los fines de semana. Ahí se incluyen las iglesias, para así evitar un lockdown completo en el país. O sea, no sé, algunos hablan de lockdown completo, otros parcial. Pero muchachos, mira, yo hace 2 días, hoy es jueves, el martes, yo estaba dándome la vuelta comprando unas cositas en una megatienda
muy conocida, hay unas cuantas, ¿verdad? Y esa mega tienda estaba llena de viejitos. Pero te estoy hablando de que yo creo que debía ser el 70-80% de la gente estaba adentro. Eran viejitos que estaban caminando, paseando por allí, con un carrito, casi todos los carritos estaban vacíos. Ajá. O sea, y yo decía, esta gente están aquí pasando el rato, ¿no? Porque necesitan salir y qué sé yo. Ajá. Quizás muchos de ellos no, estoy jugando, ¿no? Estoy generalizando, pero yo tengo una opinión de eso. Pero lo que te quiero decir es que lo que yo observaba a simple vista era, la mayor parte de la gente que está en esta mega tienda son gente de mayor edad. O sea, que pasan de los 60, de los 70 incluso, y están por aquí, pues, ¿verdad? Pasando un ratito. Buscando salir del encierro. Exacto, haciendo un par de compritas, pero ¿qué pasa? Que yo digo, pero esta gente están todos encerrados dentro de esta tienda. Si realmente hay una situación complicada, entonces habrá alguna posibilidad de que la ciencia ahora nos diga que los viejitos están contagiando a los jóvenes. Mira, Fernán, yo creo que parte de lo que tú describes es un detalle que tal vez, por lo menos yo lo veo y lo veo claro porque he preguntado. Ajá. Tenemos una comunidad de gente adulta sola. Sí, claro. Que si ellos no van al supermercado a hacer la compra, se mueren de hambre. Seguro. En su casa. Y también por eso vemos tanta gente adulta guiando a los 70 y pico, 80 y pico y 90 y pico. Papi tiene 86, se monta en la guagua y sigue. Por eso. A bregar sus cosas. Tú sabes que más que una distracción, que no dudo que en parte alguno lo pueda hacer, no estoy diciendo que no, está la otra cara que es haciendo por ellos mismos, porque de lo contrario no tienen un hijo que lo haga, no tienen un familiar que lo haga, no tienen un vecino que lo haga, les toca a ellos. Y eso es una realidad del Puerto Rico de hoy, del Puerto Rico que cada día gana más edad y donde hay menos gente que nos vaya sustituyendo. Y eso lo tenemos que tener claro, que esa es nuestra realidad también. Ahora, claro. Y hay otros que hacen voluntariado. En el caso de mi mamá no trabaja, pero yo tengo 3 tías, ninguna tiene autos. Ella las lleva a sus citas médicas. Okay. Hay unas que están en un tratamiento específico y ella las lleva. A las 3 las lleva a hacer compras, a las 3 las lleva a la iglesia. Ella se dedica a la labor voluntaria en su misma familia. Y todas están sobre los 70, todas. 60 y pico, todavía no llegan a los 60. Están en los 60 y pico. La única todavía que no llegan a los 70. A los 70, a la que está en 70 y pico es mi mamá. Okay. Pero las otras, ¿verdad? Hay una que sí ya lo está, pero que a mí me llama la atención porque yo misma me he cogido y luego me muerdo el puñito para no hablar. Digo, mami, tú no puedes estar haciendo eso de estar para aquí, para allá, llevando a todo el mundo a citas, al supermercado. Y me dice, sí. ¿Por qué no lo voy a hacer? Si esa es mi vida, esa ha sido mi vida. Sí, y yo, mami, tienes razón. Esa parte de nuestra gente tienes también razón. La tiene. Hay una noticia que está pasando por debajo del radar, solamente la quiero mencionar para ponerla sobre la mesa y se discute, pero aquí en ningún lugar la he visto. Rusia ha movido su ejército a la frontera con Ucrania. Ucrania quiere entrar a la OTAN y Rusia dijo, bajo ningún concepto, Estados Unidos acaba de enviar barcos a la zona. Y la situación en términos de cómo se está caldeando esa zona entre Rusia y la frontera con Ucrania, y están sacando mollero tanto Vladimir Putin como Joe Biden y su administración, hay tambores de guerra en esa zona. Y aquí no se ha dicho ni media palabra. Eso está pasando ahora mismo cuando nosotros estamos hablando. As we speak, como dice el gringo. Tú dices que, o sea, que se está como que cocinando algún conflicto. Sí, totalmente. De grandes proporciones, porque eso pudiese ser de grandes proporciones. Rusia dice que si la decisión de Ucrania, que es un país totalmente independiente, puede tomar la decisión de unirse al bloque que ellos quieran, que les dé la gana, como país soberano que son. Rusia dice que si lo hacen, se unen a la OTAN, que es la organización del Tratado del Atlántico Norte, precisamente la organización que se crea para mantener a lo que era la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas al margen. O sea, no te sigas expandiendo, no sigas creciendo, a pesar de que eso se cayó. De hecho, Ucrania en un momento era parte de la Unión Soviética extinta. Pero Rusia aún así dice, si te vas con la OTAN, voy a tener que invadirte. Yo no puedo permitir que te conviertas en un país satélite de la OTAN.
Y la situación ahí está, pero bien caldeada, bien ¿Por qué no fuerte, se habla? sacando pecho todo el tiempo. ¿Por qué no se habla de eso, algo tan serio, verdad? No, tan el fuerte. tema en Puerto Rico, por eso lo saco, porque el tema en Puerto Rico es el COVID. No hay otra cosa que no sea ese el tema, pero están pasando otras cosas importantes alrededor del mundo. Sí, o sea, esas noticias llegan, están ahí. Lo que pasa es que la prensa no la... Aquí no la se discute reseña. ni a nivel de Correcto, prensa sí. escrita, ni a nivel de prensa de radio. No se discute, simplemente no se discute. Dios mío, yo que tengo sangre de Ucrania en mi casa. ¿Cómo Mis es dos eso? gatos son de Ucrania. Ah, de verdad, son Sí. ucranianos, mira para allá. ¿Y qué? A veces yo Interesante. digo que son espías que están en mi casa. Wow. Bueno, Sí, mira. vienen de allá. ¿Tú no trabajas para la KGB? Esa es la Casi 3 gente. días llegaron. Que ahora Sí. tiene otro nombre, de hecho, ya no es la KGB, ahora tiene otro No, nombre. uno lo dice en chistes, fíjate, pero uno los observa y hasta su comportamiento es diferente. Hasta el comportamiento. Yo me es preocuparía, diferente. me preocuparía. Están pasando Sí. muchas cosas a nivel mundial y en Ajá. términos, ¿verdad? Lo que vamos a discutir ahorita de esta pastora de Canadá, están pasando muchas cosas que también tenemos que prestarle atención y hay un mundo que se está moviendo allá afuera, más allá del COVID. Así que... Lo que pasó ayer con el proyecto de dignidad, ¿qué les parece? La decisión del tribunal. Yo hablé fuera del aire ayer con Joan y estaban a la expectativa de que una decisión de esa manera pasara porque cuando se dio la vista allí, el juez había exteriorizado, había verbalizado desde su estrado una serie de posiciones que anticipaban que esa podía ser la decisión. Así que no los tomó por sorpresa a Joan ni a Lizzy, ni al equipo de Proyecto Dignidad. Y tengo la impresión de que van a apelar esa decisión. Sí, eso fue lo que anunció la senadora, sí. Sí, ujú, Pero el juez no encontró daño, o sea, de nuevo, eso no le han hecho a ustedes nada. correcto, sí. Ujú, Bueno, interesante lo que sigue pasando y vamos a estar pendientes. eso es. Por ahí viene Edwin Rivera Manso Yes. con su segmento Lleva tu vida a otro nivel, así es que nadie se vaya porque